Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. Allí se encontraba un hombre de 43 años, renegando de sus días que no habían sido favorables para él, pues de nada le había servido darle una buena educación a su hija, de nada le había servido mantenerla lejos del mundo, de nada le había servido proteger sus oídos del mundo externo, que estaba lleno de noticias malas, de malos ejemplos de vida. La amargura envolvía su alma y mezclada con la impotencia de no poder haber hecho nada para impedir la desgracia que le había tocado vivir. Con los ojos empañados por lágrimas, miraba hacia su jardín a través de una ventana, mientras observaba a su nieto dormir en sus brazos. Así recordaba a su esposa, quien había fallecido cuando su hija apenas había nacido. Su corazón se había hecho pedazos en ese día, pero al ver a su hija, recobró ánimo. Aunque había sido un duro golpe, entendió que tenía que continuar, y más aún que la vida le estaba dando una señal que debería ser fuerte. Desde ese entonces, solo se había dedicado con mucho esmero y dedicación a su pequeña. Se las arregló para ir a trabajar como albañil y también para que una vecina le cuidara a su pequeña hija en ese entonces. Era un joven aún, y las fuerzas eran lo que menos le faltaba. Así, con mucho esfuerzo sacó adelante a su pequeña, hasta que ella cumplió los 18 años de edad. Planeó entonces que se preparara para la universidad y que así obtenga una profesión con que defenderse en la vida, o al menos una herramienta que le permita llevar una mejor vida de la que a él le había tocado vivir. Nunca le había reclamado nada, pues se había desempeñado bien en las clases, y era lo mejor que le había pasado, pues eso le daba muchas fuerzas y ánimo para seguir trabajando duro. Estaba orgulloso de ella. En sus días de meditación pensaba en voz alta y le decía a su difunta esposa: «Me estoy esforzando mucho y nuestra hija está aprovechando mis esfuerzos. A ella no le ha ido bien en el amor, pero nuestro nieto está en camino ya». No era como él había planificado, pero al menos su nieto llegaría sano. Agradecía que por lo menos tenía fuerzas para aún seguir adelante hasta este fatídico día. Volvió a la realidad y las lágrimas caían al ver que había perdido a su esposa hace un tiempo, y ahora había pasado apenas 3 días desde que su hija, tras un fatal accidente inesperado, acababa de fallecer. ¿Estaba destinado a quedar solo entonces?, se preguntaba. Los pensamientos llegaban a su mente. ¿Cómo era posible que Dios estaba permitiendo que desgracias tras desgracia su corazón quede partido y quebrantado de esa forma? Dime qué debo hacer o qué he hecho mal. ¿Por qué no me llevas a mí? Soy un hombre a la mitad del camino ya, le decía a Dios. Mi hija, Señor, tú sabes que era lo que yo más amaba. Esto decía mientras gemía por el llanto. No podía gritar en ese momento, pues su nieto dormía en sus brazos. Solo se impulsaba una y otra vez en aquella silla mecedora. El silencio volvía y solo su respiración y la del pequeño se podía escuchar. Así, tras unas horas, y cansado ya por el sueño y las malas noches, quedó dormido junto al pequeño en su cama. Al despertar, la realidad lo volvió a golpear. Había que ocuparse ahora del pequeño. Coordinó entonces y se dirigió a la misma vecina que hace 20 años atrás había cuidado a su pequeña también. Le dejó lo necesario y le encargó rigurosamente que lo atendiera como si fuera suyo. «A mi regreso le pagaré, no se preocupe», y diciendo esto se fue a trabajar a la obra. Al llegar todos le daban sus condolencias. Era sorprendente ver a un hombre quien había perdido a su esposa cuando apenas tenía 20 años y ahora había perdido a su hija. La vida no lo estaba tratando muy bien, pero se había ganado la admiración de todos sus compañeros. Muchos allí se ofrecieron a cubrir su turno, pero él no lo permitió. E incluso el jefe de la obra le había dicho que se tomara unas semanas, pero no había aceptado. Nada le hacía los días más tristes que volver a casa y no encontrar a nadie a quien abrazar, o alguien que lo reciba con una sonrisa o algunas palabras de aliento, pero la vida y Dios le tendrían preparado una lección que calaría en lo más hondo de su alma. Años más tarde,
Cuando el pequeño ya tenía 6 años, este se enfermó gravemente. Los días más temidos de aquel hombre volvieron a aparecer. Su peor temor estaba a punto de hacerse realidad. Preocupado entonces llevó al pequeño al médico, donde los resultados arrojaron que uno de los riñones del pequeño había dejado de funcionar y el otro estaba a punto de correr la misma suerte. Paralizado se quedó mirando de un lado a otro. Su respiración se hizo constante. No puede ser, pensaba en voz alta. ¿Por qué a mí, Dios? Lo que estaba viviendo se asemejaba solo a una historia que había leído sobre un hombre llamado Job en la Biblia. ¿Qué más tenía que sobrepasar? ¿Acaso debía de soportar algo más? Se levantó y atónito sollozaba mientras caminaba lentamente hacia la habitación donde se encontraba el pequeño. Allí estaba aquel hombre, en la delgada línea de decidir si maldecir a Dios por lo que estaba pasando o seguir luchando con lo que tenía ahora enfrente. Llegó y lo vio. ¿Cómo podría soportar esto ahora?, decía en su interior mientras su respiración lo ensordecía. Dime algo, Dios. ¿Acaso no es un ser indefenso? ¿Qué mal pudo haber hecho él? ¿Acaso te has resuelto a quitarme todo lo que tengo? ¿Y es que no ves que ya nada me queda? Llévame a mí, yo soy quien ha traído esta maldición sobre mi vida. Así quiso seguir lamentándose, pero su nieto despertó. Reunió fuerzas y entró a la habitación para decirle que todo iba a estar bien, aunque él sabía en el fondo que no era así. Habría que buscar ahora un donante para el pequeño e intentar arrebatarlo de las manos de la muerte. Y eso tardaría mucho tiempo. Se sentía como encontrar una aguja en un pajar. No sabía si el pequeño resistiría. Entonces el médico le llamó para que emprendieran la búsqueda, pero sus esperanzas eran muy remotas. Habían muchos en la espera. Se ingresó entonces los datos y se hizo los exámenes correspondientes. Y así empezó la odisea. El médico le sugirió que empezaran por traer a la familia primero, así la búsqueda quizás se acortaría. Uno a uno empezaron a pasar los exámenes. Todos eran incompatibles. Hasta su propio padre, que aunque estaba alejado del pequeño, al saber lo que ocurría se conmovió y fue a verlo, pero tampoco era compatible. Los días empezarían a transcurrir, si es que nadie de su familia podría ayudar al pequeño. Sin esperanzas, ya se dirigía el abuelo al laboratorio para todos los exámenes pertinentes. Él era la última opción cercana, era a quien le habían encargado a su nieto aquella noche del fatídico accidente. Los recuerdos atravesaban su atareada mente, presa del cansancio de los días sin dormir. ¿Por qué no me llevas a mí?, decía, mirando el reloj ahora. Mientras esperaba los resultados, el doctor volteó a verlo, pues había logrado escuchar lo que el hombre decía. Señor, dijo el médico, creo que nadie tiene unos riñones más sanos que los suyos, pues soy albañil, para resistir me cuido mucho, contestó el abuelo. Bueno, señor, a sus 49 años, sus riñones funcionan al 99% bien. Me sorprende mucho en realidad, pero más sorprendente es que usted sea el 99% compatible con su nieto. Ahora ya sabe por qué Dios no se lo ha llevado aún. Diciendo esto, el médico le entregó los resultados a aquel hombre angustiado. Allí estaba en sus manos aquel documento, y al saber esto el hombre cayó de rodillas y lloraba como un niño. Así se preparó el hombre 3 días para la operación. La alegría rebosaba en todo su ser. Todo salió como lo había planeado y ambos se recuperaron. Ahora me encuentro sentado en la mecedora, frente a aquella ventana, donde ese hombre solía sentarse y hacer dormir a aquel niño. Estoy pensando en sus días, en lo que le tocó vivir, y aún así no perdió la fe en Dios, pues ayer fue su funeral. Olvidé decirles que ese hombre fue mi abuelo. Sin duda alguna, mis queridos amigos, una hermosa historia que nos enseña que muchas veces los designios de nuestro Dios no son los mismos en los que pueda caber nuestra mente. Siempre debemos pensar en lo que Dios tiene preparado para nosotros y así poder cumplir con el propósito que tenemos en la tierra. Soy tu amigo Carlos Matthews y espero que esta historia haya cumplido su objetivo contigo, así como lo ha hecho conmigo.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones si te gustó esta historia y también compartirla con tu familia o tus amigos o quienes te rodeen. Nos vemos en una próxima historia encriptada.